quiero contarles una historia que, basada en esta historia, preparé un mensaje y la historia la vamos a dividir en dos partes. La primera parte se la voy a leer ahora y la segunda parte va a ser el final del mensaje. Así que si usted quiere saber cómo termina la historia, va a tener que quedarse toda la predicación. ¿Hasta dicen amén? ¿Hasta dicen amén? Bueno, la historia esta habla de un hombre que se llama Lucas. Podría llamarse Carlos, o podría llamarse Alberto, o Roberto, o Juan, o Victoria, o el nombre que usted quiera ponerle. Pero bueno, lo dejamos como Lucas. ¿Hay algún Lucas en esta noche acá? A ver, por allá, Lucas. ¿Ningún Lucas? Bueno, entonces Lucas vino y se plantó aquí y él es el que nos va a hablar en esta noche. Lucas es una persona que a usted le hubiera encantado conocerla porque siempre estaba de buen humor. ¿Le dice algo eso? A ver, ¿cuántos están de buen humor? Hay algunos, ¿no? Dice, él era una persona que siempre estaba de buen humor y tenía algo positivo que decir. Le seguían decir, mucha gente se acercaba a él porque él era una persona motivadora, natural, era un motivador natural. Si alguien tenía un mal día, Lucas estaba ahí para decirle cómo ver el lado positivo de la situación. Cada vez que alguien tiene un mal día, lo que menos hace es mirar justamente el lado positivo de la situación, sino que está mirando el problema que tiene. Un día le preguntaron a Lucas, no lo entiendo, no es posible ser una persona positiva todo el tiempo. ¿Cómo lo haces? Lucas respondió, cada mañana me despierto y me digo a mí mismo, Lucas, tienes dos opciones hoy. Puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal humor. Escojo estar de buen humor. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a ver cómo termina esto, qué eligen ustedes después. Cada vez que sucede algo malo, puedo escoger entre ser una víctima o aprender de ello. Escojo aprender de ello. Eso decía Lucas. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de la vida. Escojo enseñarle el lado positivo de la vida. Alguien podrá decir en esta noche, como dice acá en esta historia, no es tan fácil como parece. Sin embargo, sí lo es. Es fácil. ¿Por qué? Porque toda la vida es acerca de elecciones o decisiones. Toda la vida, todo es acerca de elecciones o decisiones. Tú eliges cómo reaccionarás ante cada situación. Tú eliges cómo la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges estar de buen humor o mal humor. En resumen, tú eliges cómo vivir la vida. ¿No te dicen amén? Bueno, de esto se trata el mensaje. La segunda parte de la historia se la termino de contar cuando terminamos con el mensaje. El título del mensaje es Toda la vida es acerca de elecciones. Usted sabe que cuando yo preparaba el mensaje veía cómo Dios, en un momento Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y uno le cuesta imaginarse a Dios trabajando, pero Dios nunca deja de trabajar. Dios todo el tiempo está haciendo algo para nosotros, por nosotros o en nosotros. Todo el tiempo, no hay un momento que Dios esté libre, que Dios no esté haciendo algo por cada uno de nosotros. Así que tenga en cuenta eso, tenga presente lo que le estoy diciendo en esta noche, que Dios no queda quieto. Dios se mueve continuamente, se mueve a favor nuestro. Nada de lo que Dios hace es en contra nuestra, siempre a favor. Y por eso vamos a ver un poquito de historia, para ver lo que Dios hizo y para ver cómo nosotros pudimos llegar a este punto donde tenemos que actuar como Lucas actuó. Digamos, ¿no es cierto? Que él decidía cada día. Por ejemplo, él se levantaba a la mañana y decía, decido tener un mal día de mal humor o un buen día de buen humor. Entonces él decía,
decido tener un buen día. Para eso vamos a ir al libro de Génesis. En el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, Dios los creó. Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos creó a nosotros. No fuimos obra de la casualidad, tampoco descendemos del mono, como por ahí se enseña. Una oportunidad, un chico tenía un conflicto porque la mamá era una buena cristiana y ella le enseñaba los principios bíblicos a su hijo y le decía que Dios nos creó, y le enseñaba del jardín del Edén, el huerto del Edén y todo eso, y el chico se fascinaba. Pero después un día escucha al padre decirle que nosotros descendemos del mono, hijo, le dice. Entonces ahí el chico entra en un conflicto y va y le confronta a la madre: mamá, ¿cómo vos decís que Dios nos creó si papá dice que nosotros descendimos del mono? Ah, no sé, mi hijo, mi familia no tiene nada que ver con la de tu padre. Así que cada uno decide de dónde desciende. Yo desciendo del Señor. Acá dice que Dios creó al hombre a su imagen y a semejanza. Ahora, ¿por qué le digo esto? Para que tengamos presente cómo comienza todo. Todo comienza con la creación. Dios creó al hombre. Y pasamos al Génesis capítulo 2, estábamos leyendo en el 1. Ahí encontramos el día que Dios hizo algo más. Dice Génesis capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí pasamos del versículo 9 al 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrase y para que lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y ahí vamos a detenernos un poquito. Leíamos Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9, y luego versículo 15, 16 y 17. En el versículo 8 habla de que Dios preparó un lugar para el hombre, que se lo conoce como el jardín del Edén, o el huerto del Edén, o el jardín de las delicias, o como usted quiera ponerle el nombre, pero era un lugar hermoso. Y en ese lugar Dios puso, dice, al hombre que había formado, lo puso ahí, lo plantó en ese lugar. Y dice que Dios hizo nacer en ese lugar tres tipos de árboles, es decir, una cantidad de un tipo de árbol, o de varios tipos, que dice todo árbol delicioso a la vista. Imagínese la fruta que a usted le guste: durazno, ciruela, pera, manzana, higos y mangos y mamón, y todo árbol delicioso. Dice que Dios puso en el huerto, plantó en aquel lugar, hizo que creciera para que el hombre se sirviera de él, ¿sí? Pero también había dos árboles más. Estaba el árbol de la vida, pero también había otro árbol. Estaba el árbol que daba conocimiento, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando leemos el árbol de la vida, es el árbol que daba vida. Pero cuando leemos el árbol de la ciencia del bien y del mal, era el árbol que daba conocimiento del bien y del mal. Ahora fíjense que Dios no le da al hombre a elegir, como Lucas. Lucas elegía, leíamos la historia, Lucas: yo elijo, yo decido tener un buen día o tener un mal día. Pero al principio Dios no lo hizo de esa manera. Al principio Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, lo hizo bien, lo hizo perfecto.
y lo puso en un lugar maravilloso. Pero no le dio la opción: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero quiero darte a elegir. Si quieres, puedes comer del árbol de la ciencia y del bien y del mal, o si no quieres, no comas. Porque mira que si el día que comas vas a morir. No, sino que Dios fue determinante. Cuando Él le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás. Nunca le dijo al hombre que podía comer de ese fruto, sino que le dijo: no comas. No comas, no le dio la posibilidad de elegir. Algunos podrán preguntarse en esta noche: y bueno, ¿por qué entonces puso el árbol? No vamos a discutir ese punto, porque eso ya tendríamos que estudiar todo el Génesis y estudiar todo, pero lo que yo quiero llegar esta noche es que Dios no le dio la posibilidad al hombre, sino que Dios le dijo: no coma de ese árbol. No le dio a elegir, sino que le dijo directamente lo que tenía que hacer. Es como si hoy hubiera dos puertas aquí y yo les dijera a ustedes: bueno, una puerta azul y una puerta roja. Y les digo a todos ustedes: entren por la puerta azul, pero no entren por la puerta roja. Y todos corren a granel para entrar por la puerta que ustedes quieren. Ah, no, a mí me gusta la otra puerta. Voy a entrar por la roja porque el azul no me gusta. Y entonces cada uno se manda por la puerta que quiere. No obedecieron a lo que yo les dije. Entraron por la puerta que quisieron y no por la puerta que yo les dije que tenían que entrar. Y eso pasó con el hombre. Y el hombre entró en desgracia. ¿Por qué entró en desgracia? Porque pasó a tener conocimiento del bien y del mal, cuando antes no lo conocía. No tenía esa elección. El hombre podía vivir feliz en el huerto, con todo lo que había. Es más, estaba el árbol que daba vida. El árbol que daba vida estaba en el huerto del Edén. Algo maravilloso. Entonces, Dios no le dio al hombre la posibilidad de elegir. No le dio. Pero si avanzamos un poquito más en la historia, fíjense cómo Dios, es increíble cómo Dios trabaja. Trabaja para el hombre, trabaja en el hombre, trabaja con el hombre, trabaja para cambiar, para ayudarnos a nosotros, porque el hombre ha fallado. Si avanzamos un poquito más, por ejemplo, encontramos en el capítulo 13 del libro de Génesis, encontramos a dos personas ahí. Uno se llamaba Abraham y el otro se llamaba Lot. Y usted sabe que cuando llegamos ahí, yo puedo decir que luego el hombre comenzó a elegir. ¿Por qué el hombre comenzó a elegir? Porque el hombre ya tenía conocimiento del bien y del mal. Entonces ahora él tenía la capacidad de elegir. Él tenía la capacidad de decidir: quiero esto, no quiero esto, quiero aquello, no quiero aquello, elijo lo bueno o elijo lo malo. Porque el árbol era del bien y del mal. Por eso también existe el mal, por eso hay mal en la tierra, porque el hombre elige. Usted debe conocer personas que han hecho cosas malas, y usted se preguntará en su corazón: ¿cómo puede hacer eso? ¿No se da cuenta que está mal? Sí que lo sabe. Usted ha hecho cosas malas, yo he hecho cosas malas. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hemos hecho cosas malas sabiendo que no teníamos que hacerlo? Nos parecía insignificante tal vez nos parecían pequeñeces, pero sabíamos que estaba mal. Entonces, lo primero, Dios no le dio la oportunidad al hombre a elegir. Lo segundo, el hombre empezó a elegir. Abraham, en el Génesis 13:9, dice que él estaba saliendo de Egipto. Abraham sale de Egipto, es decir, él había ido a vivir a aquel lugar y había llevado a su esposa y había llevado sus ganados, sus criados, pero también había llevado a Lot, su sobrino. Su sobrino también tenía su esposa y tenía también sus hijos y tenía sus peones y su ganado. Y dice que luego subió pues Abraham de Egipto, el capítulo 13 de Génesis, hacia el Nehueb, y él y su mujer y con todo lo que tenía, y con él Lot, su sobrino. Versículo 2, y Abraham era riquísimo, dice, mire lo que dice: Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro. Era un hombre muy rico.
si avanzamos un poquito más, vamos al versículo 5, dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, y tenía vacas, y tenía tiendas. Es decir, los dos habían enriquecido mucho en aquel lugar, los dos habían sido bendecidos por Dios, al punto que tenían mucho. Y si vamos al versículo 9, dice lo siguiente, Abraham le dice a Lot, dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si tú fueres a la mano izquierda, dice, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Es decir, Abraham estaba ofreciendo a Lot, ¿no es cierto?, que eligiera. Porque no podían vivir juntos. Porque los pastores que tenían, que cuidaban el ganado, la gente que pertenecía a ellos, se peleaban entre ellos. Había dificultades, no había un acuerdo. Ya había muchas dificultades. Entonces Abraham decide en su corazón apartarse de su sobrino Lot. Pero como Abraham tenía un buen corazón, le da la posibilidad a Lot de que elija. Entonces él le dice eso: si tú te vas a la izquierda, yo a la derecha; y si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. Dice, no está toda la tierra delante de ti. Y en el versículo 10 dice que alzó Lot los ojos. Lot puso los ojos sobre la tierra y eligió. Y tanto como Lot y Abraham ya tenían conocimiento del bien y del mal. Lot sabía cuál era la buena tierra. Sabía también cuál era la mala tierra. Y no me refiero a la mala tierra, a la fertilidad del suelo, sino al lugar, a la gente, al lugar donde la gente que habitaba. Entonces dice, Lot alzó sus ojos, el versículo 10, y vio toda la llanura del Jordán, y que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Dios escogió esa tierra, dice el versículo 11. Él eligió esa tierra. Le dijo, tío, yo me voy para aquella tierra. ¿Saben lo que le dejó Lot a Abraham? El desierto. Le dejó una tierra estéril, una tierra seca, una tierra que no servía para nada. Y Abraham se entristeció porque le había dado la posibilidad a su sobrino, pensando que su sobrino iba a ser un poco más parcial, un poco más coherente, y iba a dividir la tierra tal vez en dos. Pero no, él eligió la mejor tierra, pero al mismo tiempo eligió la peor tierra. Versículo 13, del 11 pasamos al 13, dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Fíjense lo que había elegido Lot, el peor lugar, la peor elección de su vida, la había hecho este hombre en ese momento. El peor lugar que había en la tierra en ese momento lo había elegido este hombre, Lot. Es decir, los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, cuando vio la tristeza de Abraham, le dice, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos ahora y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Eso le sucede al hombre cuando aprende a esperar en Dios, cuando su corazón no se carga de codicia, cuando no se apresura a elegir, aunque parezca malo, pero yo lo puedo cambiar. Nosotros no podemos cambiar las cosas malas. Lot no pudo cambiar lo malo que había en aquel lugar, sino que lo malo que había en aquel lugar terminó destruyendo su vida. Es decir, destruyó su familia, todo, perdió todo lo que tenía. Es triste la historia de este hombre, porque no supo elegir. ¿Por qué? Porque el hombre tenía que empezar a elegir. Al principio no había sido así, pero el hombre ahora tenía que elegir. Pero si avanzamos un poquito más, luego Dios protesta contra el hombre y se ve forzado a decirle al hombre que elija. Es decir, Dios nunca quiso que el hombre eligiera, pero el hombre aprendió a elegir y muchos eligieron mal. Luego Dios se ve forzado a exigirle al hombre, elige bien, elige lo mejor, no te equivoques. Y Dios nos dice eso en esta noche a nosotros,
que a la hora de elegir tengamos cuidado, que no elijamos por lo que ven nuestros ojos, por lo que intuimos nosotros, sino que busquemos ¿cómo se llama? La respuesta de Dios, la aprobación de Dios, que busquemos que Dios nos apruebe si lo que estamos eligiendo es lo correcto. Porque en el momento que entró el conocimiento de la ciencia, es decir, cuando entró la ciencia del bien y del mal, el hombre tiene la capacidad de elegir bien o mal. Por eso hay tantos fracasos, por eso hay tantos problemas en el mundo. Fíjense, en Deuteronomio capítulo 30, ahí donde Dios se ve forzado, o fuerza al hombre, mire lo que dice, o protesta contra el hombre. Deuteronomio 30, 18, Dios le dice al hombre, Dios le dice al pueblo, en ese momento, Dios nos dice a nosotros también, dice: yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. Dios estaba hablando de un pueblo que iba a entrar a la tierra que Él le había prometido. Vuelvo a leerlo. Dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán, por entrar en posesión de ella. ¿Por qué Dios le dice eso? El versículo 19 nos da la respuesta. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Es como que Dios dice: le pongo la vida y la muerte, la bendición y la maldición, pero Dios no le dice al hombre: elige lo que tú quieras, sino que Dios le dice: elige pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios, cuando llegamos a ese punto de la historia, se ve forzado a decirle al hombre: elige bien, no te equivoques, elige bien. Dios quiere que tú elijas bien, Dios no quiere que te equivoques. Dios puso al cielo y la tierra como testigo de que Él puso la vida y la muerte, el bien y el, como dicen, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y nosotros hemos aprendido a elegir como Lot. Y muchas veces nos equivocamos como se equivocó el justo Lot. Pero Dios va más allá, siempre va un paso más adelante que nosotros. Y Él te dice en esta noche, o Él nos dice en esta noche: no elijas mal. Elige la vida. Elige la bendición para que vivas. Y no solamente nosotros, para que vivas tú y tu descendencia. Siempre Dios va más allá, siempre va más adelante. Dios no se queda. Entonces, lo tercero es que Dios protesta y se ve forzado a decirle al hombre: elige, pero elige bien, porque ya no le quedaba otra. Pero Dios tenía planes, y los planes de Dios nadie los puede truncar. Nadie puede cambiar los planes de Dios. Y Dios no se quedó ahí en el libro de Deuteronomio como diciendo: bueno, hasta acá llegué, sino que Dios siguió trabajando por nosotros. Dios siguió trabajando en nosotros, con nosotros. Dios sigue trabajando. Hasta ahora mi Padre trabaja, dijo Jesús. Hasta ahora Dios sigue trabajando. Luego se da por sentado que el hombre tiene que elegir. Es decir, quedó registrado ya en la historia de la humanidad que el hombre tiene que decidir, que el hombre tiene que elegir. Entonces, en el libro de Isaías capítulo 7 encontramos lo siguiente, el versículo 14. Dios habla de una señal de que iba a venir alguien a la tierra a rescatar al hombre. Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y elegir lo malo. Fíjense cómo Dios empezó a trabajar para que el hombre cambie eso de tener que elegir.
Para que el hombre aprenda a desechar lo malo y elegir lo bueno. Dice el versículo 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. No vamos a hablar de esos 2 reyes ni de esa tierra, sino de que el niño aprende a desechar lo malo y a escoger lo bueno. El problema lo tenemos los adultos, que nos comportamos como el justo lobo y elegimos lo que nos conviene, lo que me beneficia, no importa que perjudique a otro. Lamentablemente nuestra sociedad hoy está así. Que Dios nos libre, que nosotros realmente podamos seguir los planes de Dios y no los planes que el hombre trazó para sí mismo, ayudado por Satanás, cuando le engañó en el huerto del Edén. Le dijo, puedes comer, puedes elegir, puedes comer, desearlo. Y el hombre fue y comió. Y hoy estamos así. Luego, Dios vuelve al principio. Porque, como vuelvo a decirle, Dios siempre trabaja. Dios no se quedó quieto. Pasaron aproximadamente, por decir, nomás no digo que esa es la cifra, pero vamos a decir 4.000 años, desde la creación hasta que vino Jesús. No digo que son 4.000 años, pero pongamos una cifra, 4.000 años, y Dios vuelve al principio. ¿Por qué? Porque durante 4.000 años, durante ese lazo de tiempo, desde Adán hasta Jesucristo, Dios estuvo trabajando a favor nuestro. Dios estuvo trabajando a favor nuestro. ¿Por qué? Porque era necesario volver al principio. Era necesario volver a los planes de Dios, a lo que Dios programó para el hombre. Ahora ya no hay necesidad de elegir, de escoger, como el hombre natural, el hombre que no conoce al Señor. Pero fíjese lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 42. Jesús estaba en una casa donde Él estaba predicando, nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Jesucristo, y estaba predicando a un grupo de personas, y había 2 mujeres ahí. Una se llama María, la otra se llama Marta. Y dice que Marta estaba sirviendo a todos los presentes. Le paraba comida, bebidas y todo tipo de cosas que le llevaba a la gente para que se sirviera. Y María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando cómo Jesús hablaba. Entonces dice que Marta se enojó y le reta a Jesús, al maestro, diciéndole, maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda? Y entonces Jesús le dice a María, le decía a Marta, y entonces le dice, Marta, Marta, dice, afanada y turbada estás en tus quehaceres. Y entonces en el versículo 42 de Lucas 10, 42, dice, pero una sola cosa, escuche, una sola cosa es necesaria. Una sola cosa es necesaria. Llévese esta palabra, una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la única cosa necesaria? Que Jesucristo sea el Señor de nuestra vida. Amén. Que Dios sea el Señor de nuestra vida. Que nosotros no tengamos que andar en la vida como Lucas. Ahora podemos ir viendo un poco más de Lucas. Como Lucas tenía que escoger cada día. Es igual, es hermosa la historia, digna de imitarla. Es digna de imitar esa historia. Pero, ¿saben qué? Lo mejor que me pasó en la vida a mí fue recibir a Jesucristo como Señor de mi vida y como Salvador. Y que Él sea el que me guíe, que Él sea el que me ayude. Él nos dio el Espíritu Santo para que sea nuestro amigo, nuestro ayudador, para que nos guíe a toda la verdad, para que nos revele toda justicia. Nosotros sabemos cuando algo es bueno y algo es malo. Podemos discernir, porque Dios nos ha llevado a ese punto. Como dijo acá, que el niño ahora puede discernir entre lo bueno y lo malo. Es decir, puede desechar lo malo y elegir lo bueno. Antes no. Entonces nosotros tenemos que ser como ese niño. Desechar lo malo y elegir lo bueno. Y tenemos que ser como María.
solo quedarnos con la parte necesaria. Solo quedarnos